Muy bien, ¿cómo están? Con frío. Menos mal que nos hizo Osvaldo aplaudir un poquito y ahí comenzamos a tomar calor. Eh, Qué hermoso tiempo, hermoso también el tiempo de la cena, hermanos, la cena del Señor. Fue un tiempo maravilloso, donde Dios siempre está hablándonos y es un tiempo hermoso de compartir juntos. Doy gracias también por eso. Quiero aprovechar un tiempito eh, para compartirles lo que está haciendo el Señor allí en la obra en Navarro. Le pido disculpas que no pude traer alguna foto, imágenes, pero bueno, era la primera vez que estábamos entrando en este lugar por el cual estuvimos orando en esta semana, por ahí para los que no están tan en conocimiento del tema. Nosotros el año pasado, estos años, viendo la necesidad en el barrio donde estábamos allí, en el barrio Arcoíris, comenzamos a funcionar con un merendero, ¿sí? De cuales algunos hermanos de los que están aquí nos estuvieron acompañando. Un tiempo estuvo Rique con Nadia, fue un tiempo hermoso. Pero en ese merendero en el cual disfrazábamos, ¿no es cierto?, como merendero, la idea era siempre compartir del Señor, así que allí dentro del merendero estaba una horita feliz. Bueno, Dios permitió que en ese tiempo nos pudiéramos ganar, caer en gracia, ¿sí?, al barrio, que no es un barrio de los barrios más bravos de Navarro, no es un barrio muy fácil, pero Dios nos permitió que cayéramos en gracia allí, porque bueno, en realidad lo que hicimos ahí, yo le vengo a decir después de un tiempo esto y le pido perdón, pero lo que hicimos fue ocupar un lugar, ¿sí?, porque estaba el lugar ahí, estaba abierto, era un hermoso playón, y un edificio ahí donde trabaja el CEPLA, que ahora no está funcionando por cuestión que el edificio está con algunas dificultades. Estemos orando por eso, hay posibilidades que podamos nosotros poder dar una mano a la reparación, sería muy bueno como testimonio. Pero ocupamos ese lugar, ¿sí?, pusimos unas pancartas ahí, pusimos que ahí hacíamos la merienda, y comenzaron a reunirse muchos chicos, tiramos una pelota de fútbol, ustedes saben, tira la pelota de fútbol y arrancamos. Y fue un hermoso tiempo hasta que se nos empezó a juntar muchos chicos. Y ya no nos daba mucho ni el tiempo ni la capacidad, porque el lugar estaba abierto, corríamos muchos riesgos. Los chicos venían solos y se iban, se retiraban solos. Así que teníamos que tener cuidado y con Silvina orábamos para que no pasara nada, algún imprevisto. Y después, el testimonio se cae, uno lo tira, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y comenzamos a calmarnos un poco y a hacer otras actividades. Pero claro, la sociedad, el lugar, el pueblo está observándonos, aunque parezca que no nos están observando, nos observan. Y hace un par de semanas llegó una invitación para que podamos apoyar a un merendero que es oficial, que está subvencionado por lo que es el municipio, y en el cual yo escuché el año pasado, pero no ubicaba bien el lugar donde estaba, porque tiene varios centros el municipio, pero sí había escuchado el año pasado que funcionaba ese merendero, que habían comenzado a dar también la cena por la necesidad que había, y se juntaban alrededor de unos 80 chicos. Y yo le decía, hablábamos con Silvina el año pasado, el anteaño, y decíamos, cuando nos vengamos a vivir a Navarro, tenemos que hacer eso, Silvina, porque es la forma también de atraer, ¿no es cierto?, a la juventud, a los niños, a los jóvenes, y teniendo un lugar vamos a poder hacer eso, y allí vamos a predicar el Evangelio con todo de nuevo. Pasó el tiempo y no se daba la ocasión, la posibilidad, pero nos hicieron un ofrecimiento en la semana pasada que nos sorprendió mucho. El ofrecimiento era poder trabajar con este merendero que le estaba diciendo, en el cual están funcionando, y hay unos promedio de 50 chicos allí acercándose a ese merendero. Concretamos una reunión con el grupo de allí del municipio, la gente de desarrollo social. La convocatoria era a poder estar en el área de recreativa con los chicos.
fabuloso, dijimos nosotros, buenísimo, porque no nos están pidiendo que llevemos algo material o que funcionemos trabajando en algún sector que no sé, que te puedas imaginar, sino que estemos en la parte recreativa, nos va a permitir estar con los chicos. Y bueno, todo muy bien, quedamos de concretar un tiempo, de ir, conocer el lugar, que los chicos nos conozcan, todo de acuerdo, pero cuando llegó el momento de terminar esa pequeña reunión, yo le dije, bueno, le digo, yo tengo que decirles algo, a ver, todo muy lindo, tenemos la posibilidad de poder ayudarlos, nos van a abrir las puertas, tenemos muchas ganas, nos gusta hacer esto, pero les tengo que confesar que lo que nosotros venimos a hacer a Navarro tiene que ver con este libro. Y la verdad es que lo hice con mucho miedo. Porque claro, se estaba abriendo una puerta, pero se podía cerrar inmediatamente. Ustedes saben, somos gente inconversa, gente del mundo. Sin embargo, la respuesta fue, sí, Señor, nosotros sabemos lo que usted hace acá. Nosotros fuimos con esta idea porque dijimos, nos están diciendo el director de Desarrollo Social, nos dicen, hablen con este muchacho, pero este muchacho acá viene y hace esto, funciona y comparte del Señor, comparte con su esposa el Evangelio. Así que fuimos y le hablamos al intendente. Y le dijimos al intendente, mira que si traemos a este muchacho va a hacer esto. Y la respuesta del intendente, ¿cuál fue? Dejen que haga, que ese muchacho sabe lo que está haciendo. Porque si él comparte de la Biblia, es porque a esos chicos le hace falta. En la semana leía, estudiando el Evangelio de Juan, que estamos desarrollando en la reunión de oración, veía ese versículo que habla acerca del propósito del Evangelio de Juan, ¿no? ¿Qué quería el discípulo mostrarnos? ¿Qué quiso extraer de la vida de Cristo, de nuestro Señor? Y entre esas cosas, él cuando pone, con respecto al propósito del libro, él pone, en un momento dice que muchos más milagros que esto, que lo que está en el Evangelio hizo Jesús, que no están puestos aquí, ¿sí? Y yo me preguntaba en la semana, ¿cuántos más milagros habrá hecho, cosas habrá dicho el Señor que no están puestas en el Evangelio? Nos seguiríamos asombrando. Y me preguntaba si yo me asombro del Señor. Bueno, esta semana me asombro. Porque no hay forma de que la podamos entender. De que nos permitan entrar en un lugar que se le pueda ocurrir, en este caso un merendero, y poder allí enseñar la Biblia. Bueno, fuimos. Llegamos más temprano, el lugar estaba cerrado, empezamos a orar, a caminar, hasta que llegaron, abrieron la puerta y charlamos con ellos y los chicos empezaron a llegar. No llegó el grupo que esperábamos, pero porque la actividad de los sábados se está comenzando a abrir. Ellos vieron que hacía falta que los sábados también se abriera el merendero. Allí nos hacen el ofrecimiento. Pero el grupo no era tan grande, pero se espera alrededor de un promedio de 50 chicos, los que van en la semana, que cuando se empiezan a enterar que los sábados también funciona el merendero van a venir. Y falta todavía invitar a los chicos del barrio Arcoíris, que está a 7 o 8 cuadras de allí. O sea que ese lugar tiene que explotar. Pero también es una gran responsabilidad, porque nos permiten en ese lugar poder compartirle del Señor. Así que ahí armamos 2 clasecitas con Silvi. Como hacía tanto frío, ella se quedó en el comedor, armó la mesa, puso los afiches para que los chicos coloreen y escriban. Y cada afiche, cada hojita tenía una historia del Señor Jesús. Así que mientras ella les daba esa lección y los chicos coloreaban contentísimos, los veedores nos estaban observando, ¿sí? Estaban ahí con sus ojos mirando cada momento. Silvia adentro, yo me llevé el grupo para afuera, hice una ronda, un círculo, allí le estaba compartiendo del Señor. Pero fue tremendo ver que se hacía efectivo lo que Dios te permite, nos estaba diciendo que hiciéramos, ¿sí?
de poder compartir. No importa, Dios no tiene límites. Dios te sorprende cuando conoce el corazón y sobre todo cuando escucha la oración. La iglesia estaba orando o no. Y eso también me maravilla, porque Dios nos está dando la oportunidad, la posibilidad de servirle, de llevar el Evangelio a otro lugar, a toda la iglesia. Porque nosotros sentimos, entendemos de que la iglesia nos está acompañando. Y eso también nos llena de gratitud y nos llena de gran responsabilidad. Bueno, todo salió muy bien. Dios nos cuidó. Hasta donde vimos con Silvi, caímos en gracia a esta gente. Le dijimos, ya dimos el primer paso, el comienzo. La próxima va a estar mejor todavía porque van a venir más chicos, y se pusieron contentos porque como que estaban esperando a ver qué reacción teníamos también nosotros, si queremos seguir trabajando, cómo vimos el lugar. Las puertas están abiertas para poder servirle. Y oro no solo para que Dios siga guiando, sino también para que otros hermanos nos puedan acompañar, porque en algún momento, bueno, el grupo se va a hacer grande y no es fácil controlar a esos chicos. Así que les pedimos también que estén orando. Y si Dios pone en el corazón, no digo todos los fines de semana, pero tal vez un fin de semana al mes, poder acompañarnos, poder ver también lo que Dios quiere hacer en aquel lugar, va a ser hermoso, va a ser maravilloso y sin duda que a nosotros nos va a ser muy útil. Así que doy gracias a Dios por eso. Hoy un hermano leía esos versículos en 1 Corintios, que te lo dejo no solo porque es para mí, sino para que Dios también obre en tu vida, si crees a veces que, porque todos creemos y entendemos de que no estamos preparados para la obra o para todo lo que Dios nos muestra. Y leía el hermano en 1 Corintios, el primer capítulo, los versículos que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, dice el versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere utilizarnos. No importa si crees o no crees que estés preparado. De alguna forma u otra Dios te quiere utilizar. Y si entendés y crees que no solo podés orar por Navarro, sino que podés también ser útil, bueno, en ese lugar es un lugar nuevo. Seguramente vas a ser útil. Las puertas están abiertas y como dije algún tiempo atrás, ese lugar es lugar fértil para la predicación del Evangelio. Así que doy gracias por eso, hermanos. Quería compartir eso y que sigan orando con más fervor que nunca, porque va a llegar un momento en que el grupo va a ser grande, vamos a ver cómo llegamos a los padres, pero va a llegar un momento en que todo ese grupo va a haber que invitarlo a un lugar donde le podamos seguir enseñando la Biblia. Entonces estemos orando también para que Dios nos guíe hacia buscar un local, ¿no es cierto?, grande donde poder hacer las reuniones, sino también quizás la compra de un terreno. Dios está obrando en diferentes lugares, también vemos que la ofrenda está creciendo, damos gracias también por eso, la ofrenda misionera que va a estar, está destinada para la compra de un lugar. Así que, hermanos, gracias. Y si estás orando por Navarro, o te animo que lo sigas haciendo con mucho fervor, porque sin duda Dios te va a bendecir grandemente. Quiero que me acompañen hablando acerca de la obra del Señor y de la iglesia, a algo que estuve viendo hace algunas semanas, después de una charla con un hermano. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, ¿sí? Vamos a hacerlo muy breve, por cuestión de tiempo, pero tenía una charla, hace unas semanas atrás tuve la posibilidad, de invitación también de ir a una conferencia y charlando con un hermano de otra iglesia,
hablábamos un poquito de cada cosa y entre tantas cosas él me decía lo preocupado que estaba por la obra del Señor, por lugares y obras que se están cerrando, ¿sí? Por falta de testimonio y por falta también de servicio, de hombres que estén dispuestos a servirle. Y charlábamos y él me comentó en un momento el peso porque está viendo muchos hermanos que se van enfriando, se van alejando. Y entonces, entre esas charlas, me quedó ese pensamiento, esa charla que estuve con él. Y yo quería compartirle muy rápidamente, es un libro tremendo el que nos dejó el apóstol Pablo, ¿no? Ese libro, esa carta de Efesios. Si uno lee los primeros capítulos, yo te invito a que nos ubiquemos allí en el capítulo 4, pero si uno ve rápidamente lo que está allí, en los primeros capítulos anteriores al capítulo 4, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está declarando las riquezas que tenemos en Cristo. Yo te animo mucho a este desafío, que estés leyendo. Yo sé que la lectura es esencial y que sé que lo estás haciendo, pero te animo a que puedas tener un tiempito en esos capítulos. Pero decía que lo que nos dejó el apóstol, ¿no? Acerca de lo que Cristo Jesús alcanzó para nosotros. Esos 3 capítulos gloriosos, antes del número 4, del capítulo 4, que habla de verdades acerca de esa preciosa salvación, de esa esperanza que tenemos eterna en Él. Esos capítulos saturados de una realidad que tienen que ver con la gracia de Dios para con nosotros. De lo que Jesús decía, alcanzó, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Y luego vamos a ver, podés ver también en los capítulos siguientes, capítulo 4, 5, 6, de lo que Dios también espera de nosotros, ¿sí? Por eso capítulo 4 va a hablar acerca de lo que tenemos que llevar a la práctica después de esos 3 capítulos que tenés atrás. Nos habla de esos capítulos, primeros capítulos de una forma impresionante de los regalos que Dios nos hace, ¿sí? Por ejemplo, la gracia de Dios, que reveló a través de Jesús para con nosotros. Son allí esos capítulos indicativos, ¿sí? de lo que Jesús ha hecho para nosotros. Pero en el capítulo 4, hacia adelante, habla de otra forma, ¿sí? Nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿sí? De las obligaciones que tenemos también como discípulos, como seguidores del Señor, ¿sí? Los primeros capítulos nos habla de una identidad que tenemos en Cristo, ¿sí? De la salvación, ¿sí? Pero en los capítulos que siguen, del 4 para adelante, nos hablan de una vida cristiana, de una vida práctica, de la ética, de la moralidad. En los primeros 3 capítulos, nos habla de una forma impresionante el apóstol Pablo acerca de esas riquezas que tenemos. Y Pablo es muy consistente en esto, ¿sí? Con respecto a los primeros capítulos. Pero del capítulo 4 para adelante nos habla de una demanda. Ahora de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él, conociendo todas las riquezas que tenemos. Es tremendo lo que el apóstol Pablo nos deja. Otros libros como los que él escribió, la carta a los romanos, también hay 11 capítulos que nos hablan de una forma indicativa, ¿sí? De lo que Dios ha hecho. Pero a partir del verso 2, del capítulo 12 en adelante, nos habla también de la respuesta de lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? El libro, la carta de Gálatas también es algo similar. 4 capítulos hablándonos de la obra de Cristo en la cruz, todo lo que Cristo ha hecho, y luego nos habla de una aplicación en la cual nosotros debemos tener. Así que el apóstol Pablo aquí comienza los primeros 3 capítulos, decía recién, en una forma indicativa, ¿sí? Y los próximos capítulos habla de una forma práctica. La idea es
que nuestra identidad en Cristo, ¿sí?, nos lleve a una nueva conducta, ¿sí? Si vos crees que te identificás con Cristo, que reconoces la obra de Cristo a tu favor, que Cristo mora en tu vida, que te ha dado una nueva vida, bueno, lo que demanda o lo que sigue es una vida diferente, una vida cambiada, una vida transformada en el Señor. Así que decía recién, lo que Dios ya nos regaló nos impulsa a darle una respuesta a Dios. Cuando llegamos a ese capítulo 4, ¿sí?, de Efesios, es uno de los capítulos más largos de esta carta que el apóstol Pablo nos deja, y es una tremenda carta, y el capítulo también es precioso porque nos deja un montón de enseñanzas sencillas y prácticas. Me gusta, el apóstol Pablo nos eleva muy alto, que es difícil entender, ¿sí?, en parte teológica. Me hace la idea de que los primeros capítulos nos va haciendo elevar como si estuviéramos a un avión, estamos subiendo, elevándonos para arriba, pero cuando llegamos al capítulo 4 ya nos pide que estemos aterrizando a tierra, ¿sí?, para que podamos vivir la vida que el Señor nos pide que estemos viviendo. Así que nos va a hablar acerca de una unidad, ¿sí?, de una unidad. Y yo, aprovechando el momento que estamos viviendo nosotros, con todo lo que Dios nos está permitiendo hacer allí en la obra nueva, en Navarro, los primeros comienzos, ustedes saben, a veces podemos decir, y Jorge, pero tendríamos que estar más avanzados con la obra, tendríamos que estar, no sé, uno te esperaba ya una cantidad. Sepan entender, hermano, los tiempos son del Señor. Y sepan entender también, no quiero con esto disculparme, pero nosotros todavía estamos viviendo en monte, todavía no nos hemos ido a vivir a Navarro. Se puede hacer una obra más efectiva cuando estemos viviendo allí. Hoy por el tiempo nos permite que todavía estemos aquí. Hay muchas cosas que acomodar también. Así que al tiempo del Señor, pero igual el Señor va adelante obrando, ¿sí? Y quería aprovechar y decía lo que Dios está usando, haciendo en ese lugar, porque creo y doy testimonio de que la iglesia nos está acompañando, ¿sí? Yo con mi esposa entendemos esto, no nos vemos solos. Ustedes saben que si estuviéramos solos podríamos hacer poco, ¿sí? No es mucho lo que podríamos hacer. Y digamos con pocas fuerzas, con pocas ganas, con quizás pocos deseos, pocas ilusiones, pocas motivaciones, no sé. Pero como entendemos y vemos que hay una iglesia que nos está apoyando no solo en oración, sino también prácticamente, porque también lo hacen práctico, doy fe de eso, entendemos de que la iglesia está unida en esto, pero quiero animarnos más todavía. Quiero que nos motivemos más todavía. Quiero desafiarme más a entender el propósito de Dios que Dios tiene, no solo para aquel lugar, para Navarro, sino también para nuestra iglesia local. Así lo entiendo. Me encanta este versículo, me encantan estos capítulos que hablan acerca de la unidad. Los primeros versículos del 1 al 16 hablan de una unidad en el Espíritu. Pero los versículos del 17 al 33, porque es el capítulo más extenso, habla de esa nueva vida, ¿sí? Y comienza el apóstol Pablo a decir, os ruego, ¿sí? Hablando de la personalidad que él tenía, ¿sí? Ahí en el verso 1, dice, yo pues preso en el Señor. Es tremendo ver la historia de este hombre, ¿no? Apasionado por el Evangelio, temeroso de Dios, no estaba en un lugar fácil. Entendamos esto, para aquellos quienes conocen estos lugares, lo que es una cárcel, yo conozco las actuales, claro, tienen sus cosas, hay cárceles que están muy abandonadas, hay otras que son cárceles modelos y son muy diferentes, pero las que están más viejas, las más abandonadas, que he tenido la posibilidad de conocer, con algunos hermanos de aquí, hemos estado visitando por años cárceles,
sabe estar por allí. Bueno, Julio se ha ido, pero con Julio Polacci compartimos ese ministerio por 5 años. Dios me dio la posibilidad de estar 7 años con un grupo de hermanos visitando cárceles y la verdad que vimos lugares muy, muy feos, fríos, muy feos, descuidados, desprotegidos, que corren muchos riesgos. Aún tengo amigos en cárceles, tengo un amigo de trabajo que cada tanto hablo con él y él me habla de que lo que le está afectando a la salud estar en la cárcel por lo que es el lugar, ¿no es cierto? No olvidemos, nosotros estamos con temperaturas bajas, no pienses que allí tienen un calefactor, tienen una estufita, eso no existe. Las paredes húmedas, mucha gente hacinada en lugares muy chicos, la comida, lo que hay, son lugares muy difíciles. Pero estas cárceles donde estaba el apóstol Pablo, eran cárceles tremendas, ¿sí? Que no estaban preparadas para eso. Agarraban depósitos o lugares allí medios escondidos en los edificios, en los sótanos, con lo peor que se te puede imaginar. Allí estaba este hombre de Dios. Y este hombre de Dios, dice, preso, estuvo en diferentes lugares, pero preso, donde haga sido estaba preso. Dice, os ruego, ¿sí? El corazón de este hombre, os ruego en el Señor, dice, que andéis. Y esa palabra es clave, dice, andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Todo el capítulo 3, te animo a que lo estés leyendo, nos habla de todo lo que tenemos en Cristo Jesús, de todo lo que Él nos da. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Seguimos después leyendo, hasta ahí me voy a detener. Vamos a ver qué tiempo vamos utilizando. Pero es la primera expresión, ¿no? Hay una vida que es digna de la vocación, de una vida consistente en el Señor. Habla de esa vocación. ¿Cuál es la actitud, sí? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Bueno, la palabra clave allí que nos habla acerca de una unidad, ¿sí? De una unidad. Pablo está queriendo decir que tiene que ser una vida que exalte a la unidad. El creyente debe exhibir una vida que resalte la unidad. ¿Y cómo consigo esto? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué elementos debo tener para llegar a esta vida de unidad o poder seguir creciendo en esto, valorando la iglesia, que es el lugar que Dios instituyó para que su pueblo esté en esta mañana reunido? Bueno, el apóstol Pablo habla de una actitud, ¿no? Y dice, con toda humildad, primero. No voy a extraer, no voy a hacer una extracción exhaustiva, voy a sacar algunos principios nada más. Con toda humildad, ¿sí? Es interesante que esta sea la primera característica, ¿no? La primera característica. Arrancando, el apóstol Pablo señala que esto es importante, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Que si de verdad queremos cultivar la unidad en nuestra iglesia, ¿sí? En todo lugar, en nuestra iglesia, lo primero que necesito nos habla de una humildad, Claro, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la soberbia. Entendamos que todos venimos de una vida pasada en la cual, y hablo en forma personal, yo acepté al Señor de grande, o yo creo que era grande, no sé, para mí a los 18 años ya era grande, ya había vivido un poco de todo y estaba realizado en varias cosas, pero una de las cosas que recuerdo
y sigo luchando y batallando con él, es un joven lleno de orgullo y de soberbia por el ambiente en el cual me manejaba. Y esa vida pasada, ¿sí? Que ya quedó atrás, ¿sí? Al conocer a Cristo es una nueva vida, pero el hombre sigue batallando con eso. Y es día a día el poder trabajar y poder quitarlo, ¿sí? A través de la obra de Cristo, de cada uno de nosotros. Claro, lo que nos exige o lo que nos llama la atención en esta carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, es a que en toda unidad debe existir este factor, ¿sí? Debe existir la humildad, ¿sí? La humildad nos va a hacer reconocer muchas cosas, que nos equivocamos, que cometemos errores, que podemos fallar y que podemos quizás también fallarle a un hermano. La humildad nos va a hacer reconocer inmediatamente, pedir perdón, pedir disculpas, arrepentirnos, querernos cambiar, saber que fallamos, volver a empezar de nuevo con otra actitud. No hay lugar para el orgullo, decía, en la familia de la fe. Todos hemos sido comprados por gracia. Aquí nadie se ganó nada. Todos nosotros hemos recibido la gracia y entonces, ¿cuál es el argumento para pretender algo? ¿Sí? O para tener pretensiones. Eso no existe. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, porque él estaba hablando a una iglesia, nos dice: necesitamos humildad. Otro de los factores que allí nos habla, después de la humildad, nos habla de la mansedumbre, mansos, ¿sí? No buscar los pleitos, no buscar contiendas o discordias. Bueno, esto nos va ayudando también cuando, hermanos, nos ponemos, a veces creemos que podemos dominar cosas, ¿no? Pero hablo de la vida personal, actitudes, forma de hablar, de expresarnos. Pero cuando nos ponemos al servicio del Señor, muchas veces no estamos solos, un ministerio, sí, hay varios hermanos, una obra, hay varios hermanos, y a veces hay diferencias entre nosotros, por supuesto, es normal, no pensamos igual. Pero lo que nos anima y nos desafía el Señor es que no solo actuemos con humildad, sino también con mansedumbre, sabiendo de que yo me puedo equivocar, mi hermano también se puede equivocar, pero que tenemos un solo fin, que es servir al Señor, que es levantar en alto el nombre de Jesús. Ese es nuestro propósito, y que todos vamos a cambiar en el tiempo también del Señor. Mansedumbre, ¿sí? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia también dice, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que todo esto es para cultivar la unidad, ¿sí? La paciencia también debe existir. Ustedes me tienen paciencia a mí, yo debo también aprender a tener paciencia a los demás. ¿Cuánta paciencia me han tenido? ¿Cuánta paciencia me ha tenido la iglesia de donde vengo, allí en Córdoba, en Arroyito, en mis nuevos comienzos? Me mandaba la de macanas, hacía cosas, comencé, era nuevo y quería con toda la emoción y el fervor quería servir y no encontraba el lugar o no. Y entonces dije, bueno, yo calculo que con los niños me darán lugar, porque bueno, yo me pongo como ellos, como un niño, así que digo, me darán lugar en la horita feliz, ahí caemos todos los que recién empezamos, ¿no? Y lo que tenemos ganas de servir. Y la de macana que me mandaba, era impresionante, los hermanos llamándome la atención, pero siempre me lo hicieron con amor, siempre motivándome y siempre desafiándome. Siempre fui atrevido en algunas cosas, así que aún lo sigo haciendo. Traía chicos inventándole que los llevaba a cualquier actividad y resulta que era una horita feliz, los chicos se me querían matar. El año pasado nomás, está de testigo Silvina, cuando llenamos un micro para ir a Vélez Sarsfield, a la cancha de Vélez, había chicos que no querían ir. Entonces yo los motivé, vamos a conocer una cancha. ¿Cuánto hace que no conoces alguna cancha de Capital? Pero vamos a conocer una cancha. Los chicos cuando llegaron allá se dieron cuenta que no era conocer solamente la cancha. Había toda una preparación evangelística, ¿sí? Pero bueno, fue hermoso ver en ese momento que llevamos ese micro
lleno allí de Navarro a la cancha de Vélez, donde estuvieron, había una campaña evangelística. Gracias al Señor comenzó, bueno, no estaban motivados, ¿sí? Se me estaban revelando, aparte que nos agarró toda la lluvia, ese día viernes, un día frío, ellos fueron desprotegidos, yo había ido todo abrigado, ropa de más, pero ellos estaban todos con remeritas, una lluvia terrible, y los chicos ya me miraban con pocas ganas, ¿sí? Y con pocos amigos, pero comenzó a cantar un grupo que, bueno, les gusta mucho, de la banda, así tipo, no era rock, pero bueno, era algo similar a eso, y los chicos se empezaron a motivar y ya les cambió la cara, así que la actitud también le cambió, no les importó el agua, la lluvia, pero después escucharon el Evangelio, y fue tremendo ese tiempo. Vimos muchos cambios en chicos con problemas de adicciones serias, de los cuales habíamos llegado. ¿Cuándo los vimos? No sé si lo filmé y se lo mostré a alguien. Uno de los chicos se llama, Silvina se acuerda, Eduardo también nos acompañaste, ¿no? Está por allí Eduardo. Nos acompañaste, Eduardo, ¿no? Uno de los chicos se llama Bauti, con muchos problemas de adicción. Se nos bajó del micro a mitad de camino. Me vuelvo caminando, no me importa, yo no sigo más con estos locos. No, y bueno, Bauti, bueno, y yo lo quería abrazar, lo quería contener. Silvina le vino con otras actitudes y no, tenés que subir al micro porque quedamos que íbamos y volvíamos todos juntos. Ahí lo subimos de vuelta al micro, medio de los empujones. Escuchó las canciones, empezó a escuchar atentamente los testimonios y en un momento yo lo comencé a ver a Bauti cantando una alabanza. Y su rostro, que había ido enojado, su rostro ceñido, fruncido, serio, de malo, había cambiado cuando escuchó el Evangelio. Estaba contento, hablaba en otro tono. Fue impresionante ver eso. Yo lo había llevado diciéndole que lo llevaba a ver una cancha de fútbol. Si hizo eso el año pasado, no se imaginan cuando comencé mis primeros comienzos, las cosas que hacía. Bueno, con paciencia. Al tiempo del Señor, la vida va cambiando. Y la paciencia de los hermanos trabajando en la vida de uno. Recuerdo hasta el día de hoy, los hermanos acercándome, poniendo su mano arriba de mi hombro, marcándome algunas cosas, pero valorando y siempre animándome. Tremenda la iglesia. Esta es la iglesia que hoy podemos cultivar. La paciencia también para esperar el tiempo del Señor en los hermanos, en nosotros. Pero también podemos entender aquí que no solo nos habla acerca de humildad, de mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor, sino que va a decir algunas palabritas más allí en el versículo 3 de este capítulo 4, que nos habla acerca de este propósito, de estos versículos, la unidad, ¿sí? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos, ¿sí? Prestos, estar continuamente, ¿sí? Trabajando en esto, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esto es importante. ¿Por qué? Porque creemos a veces que nuestra vida, para aquellos que estamos de un tiempo ya en la vida cristiana, que hay cosas que ya las sabemos, que hay cosas que las podemos pasar por alto, que estas palabritas que hablan de la humildad, de la mansedumbre, sí ya nos hablaron muchas veces, no. Cada día las tenemos que cultivar. Cada día tenemos que prestar atención a mi forma de pensar, de hablar, mis actitudes, porque puede que le esté dando lugar a algunas cosas que no están bien y que me va a hacer fallar y fracasar en la obra. Solícitos, prestos, así a guardar la unidad del Espíritu. Así que el apóstol Pablo describe todo lo que refiere y sustenta a esa unidad, ¿sí? Lo primero es esa actitud de alcanzarla, ¿sí? Esa debe ser nuestra actitud, de poder entender cómo se sustenta esto. Pero también hay componentes básicos aquí, ¿sí? Y quiero ser muy sencillo en esto. Miren, allí dice el versículo 4 de este capítulo 4.
nos habla de unos componentes donde dice el apóstol que hay un cuerpo, ¿sí? Allí nos habla de la iglesia, ¿sí? Dice, hay un cuerpo, ¿sí? Hay un solo espíritu. Versículo 4, hay un solo espíritu, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, que es nuestra vida eterna, que está en Cristo Jesús. Hay un solo Señor, la segunda persona de la Trinidad. Hay una sola fe, la manera de cómo alcanzarlo, ¿sí? Alcanzar la salvación, ¿sí? Hay un solo bautismo, la manera de cómo testificamos de ese poder que de Dios en nosotros. Hay un solo Dios y Padre de todos, ¿sí? La primera persona de la Trinidad. Un Padre que está sobre todo, ¿sí? Y por todos y en todos, dice allí, esos versículos tremendos que son el versículo número 6. Dice los versículos que siguen, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Así que esta unidad espiritual en la que fuimos llamados, ¿sí? En el Señor, tiene esas 7 elementos básicos, ¿sí? Donde el apóstol Pablo señala y que son imprescindibles para que exista esta unidad, para que podamos crecer y desarrollarnos en la obra. Decía recién, cuando habla del cuerpo, habla de la iglesia, el lugar donde Dios estableció para que nosotros podamos llevar a efectivo, ¿sí? Llevar a la práctica la obra del Señor en nuestras vidas. La iglesia está puesta con ese propósito, ¿sí? La iglesia está puesta con ese propósito. Es el lugar, por eso es tan importante para Él la iglesia y debe ser también tan importante para nosotros. Es el lugar donde podemos desarrollarnos. Va a hablar acerca también aquí de los dones puestos también por el Señor en cada uno de nosotros. Cuando recibís al Señor a través del Espíritu Santo, Él te capacita, ¿sí? Con algún mínimo uno o más dones para que puedas servir, ¿sí? A los santos, servir a los otros también. Así que decía, una iglesia, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Vean esto, un solo, unidad. Un solo bautismo, un Dios y Padre, uno, continuamente. Es el idioma del Señor de cómo Él se maneja, ¿sí? Hace mucho énfasis en uno, ¿sí? Y allí sigue diciendo los versículos en adelante que no leímos, vamos a ir terminando, dice, por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido y primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, está hablando de los dones, en este caso hay dones que ya no están vigentes, nosotros creemos que este es uno de esos dones que no estaba vigente, pero otros dones también, los profetas, también ya no están vigentes, otros dice evangelistas, son dones que sí están vigentes, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, una vez más el cuerpo de Cristo, la iglesia, para la edificación de nuestro cuerpo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mire todo lo que nos falta. Parece que estamos en los primeros comienzos, ¿no? Lo que nos está desafiando. Estamos hablando de la unidad, es lo que nos está hablando en los primeros versículos, pero Él nos va hablando de otra unidad, más allá todavía, que tenemos que seguir buscando, ¿sí? Es hasta cuándo, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Nos falta mucho? Falta mucho. Pero podemos seguir creciendo en el Señor. Nos está desafiando y animando. Y dice algo más para que tengamos en cuenta, querido hermano, yo debo tener en cuenta. Dice versículo 14,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Tengamos cuidado con esto. Ya el Señor no quiere que seamos niños, ¿sí? Y que podamos crecer en Él con su palabra, con la guía del Espíritu Santo, en la iglesia, que podamos seguir creciendo, tiene que ser mi desafío, nuestro desafío continuamente. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En aquel lugar, en Navarro, hay 3 iglesias de otra doctrina falsa. Y está haciendo desastre, estragos hace. Los veo cuando camino y charlo con ellos, ¿sí? Y cómo los engaña. Y cómo le quiere robar la identidad y cómo los usa, ¿sí? Es tremendo lo que hay. Debemos estar nosotros arraigados en la fe, creciendo en la palabra de Dios como sana doctrina para poder predicar un evangelio puro, un evangelio como dice su palabra, no inventar nada raro, ¿sí? Como hacen algunas sectas, ¿sí? Que es tremendo lo que están haciendo, y sobre todo cómo los engañan, ¿sí? Con respecto a la salvación. Y no saben lo que difícil que es ahora hablarle, después de que hace años que están en esa iglesia, lo difícil que se hace hablarle, poder hacerles entender acerca de la salvación en Cristo, porque le han llenado la cabeza con otras cosas. Y dice, terminando el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, y aquí está la palabra clave, en amor, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad, la palabra del Señor en amor, porque hemos conocido de ese tremendo amor de Cristo a nuestro favor. Hay una carta que habla acerca de que el amor de Dios ha llenado nuestros corazones. Y que si ese amor del Señor Jesús ha llenado tu corazón, está llenando ese vacío que hay en tu corazón. Es tan grande, como leíamos en algún versículo y cantábamos hace rato, de la plenitud de Cristo. Sí, de la profundidad hablaban esta mañana en la cena del Señor, de ese amor, de la profundidad, de ese amor insondable. Le adorábamos con algunos himnos en esta mañana en la cena. Si podés entender que ese amor es impresionantemente grande, no lo podemos entender, y ha llenado tu corazón se debe desbordar de amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Y sigue hablando acerca del cuerpo, ¿sí? De otra forma, pero hermanos, yo creo en esa unidad. Y creo que la unidad que tenemos aquí nos está haciendo poder alcanzar objetivos, proyectos que estamos soñando, poniéndolos en las manos del Señor hace tiempo y hace años. Dios nos sigue llamando a que podamos seguir creciendo en esto, que tiene que ver con la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportando los unos a los otros. Este es un tiempo bueno de la iglesia. El Señor nos está desafiando. Las reuniones en los hogares están siendo de mucha bendición, escuchando hermanos quebrantados, orando por la familia, por dificultades que todos tenemos, que todos los pasamos, pero unidos en el Señor, Dios nos fortalece, nos anima, nos desafía y nos dice que debemos seguir creciendo en el camino del Señor y en la obra también, porque no termina aquí, aquí comenzó. No termina en tu vida la obra del Señor, allí comenzó. Cuando comenzó una nueva vida, comenzó una nueva esperanza, un nuevo proyecto del Señor. El Señor espera que así como fuiste alcanzado con el Señor, con la salvación, otros también les pueda suceder lo mismo. Y ese debe ser mi aliento de vida, ese debe ser mi desafío. No queda aquí la vida cristiana como otras religiones. Esta vida que Dios nos ofrece no queda aquí,
comienza aquí. Y cada uno de nosotros tendremos un proyecto diferente, tendremos planes del Señor diferentes. Lo importante es que lo podamos llevar a cabo. Lo importante es que podamos dar los frutos que el Señor espera que demos. Recién hablaba del hermano, hablando de la salvación. Aquí comienza. ¿Dónde comienza lo tuyo? ¿Alguna vez soñaste, para decir, proyectaste, planeaste algo para el Señor? Ponéselo, seguí poniéndoselo en el Señor, en la mano del Señor. Yo doy fe que el Señor no se olvida. Yo doy fe que el Señor no está pasivo sin hacer nada. Nos muestra cada momento allí en ese lugar. Él no está quieto, Él se está manejando. Tenés temor, tenés miedo, tenés dudas. El Señor va adelante. Habla acerca de la fe también este gran libro. Recién lo vimos, una misma fe puesta en Cristo Jesús. Que sea nuestro aliento de vida, que pueda ser nuestro desafío, que podamos también gozarnos de las cosas que Dios está haciendo. Yo le cuento lo que Dios nos permite hacer, porque me gozo en el Señor, porque no lo ha hecho con mis fuerzas, no lo ha hecho con nuestras fuerzas, lo ha hecho solamente con su poder. Lo ha hecho solamente porque Dios está viendo de que allí hay almas que necesitan también conocer la salvación. Pero sí Dios nos está dando la posibilidad de poder ser parte. Y eso es un privilegio. Y me gozo en eso. Y lo comparto con ustedes, porque así como me gozo en el Señor, me gozo de la iglesia. Si no, quédense tranquilos, hermanos. No estaríamos haciendo nada con nuestras propias fuerzas. Es con la iglesia del Señor y con la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Dios les bendiga y que síganos utilizando de acuerdo a la medida que Él quiere utilizarnos, ¿sí? Demos gracias a Dios por eso. Osvaldo, gracias. Gracias, Jorge. Indudablemente ha sido de bendición la palabra del Señor. Porque ese capítulo remarca justamente esa verdad, la unidad, el amor, la santidad, como partes fundamentales de la iglesia de Dios. Y quiero animarte a ser parte de esto. Justamente también 1 Corintios capítulo 3 habla de eso. Pablo se encuentra con una iglesia que dice, oh, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de Racing, yo soy de San Lorenzo, yo soy de Boca, yo soy de esta misión, yo no soy de aquella misión, pertenezco a tal denominación y no a tal otra. Y el Señor, ¿sabes qué les dice? Sea Apolos, sea Apolos, sea Cefas, todo es vuestro. Sacá lo bueno, aprovechalo porque es tuyo. Son personas que están ahí y te pueden ser de bendición y vos podés ser de bendición a otros, siendo parte de la obra de Dios. Unidad. Unidad es algo muy fundamental que marca ese capítulo. Más allá, hay un solo mensaje, pero hay muchas maneras de llevar el mensaje, ¿no es cierto? Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias por poder haber escuchado tu palabra en el día de hoy. Señor, bendícenos. Límpianos, utilízanos. Señor, que cada día seamos más como tú, que seamos verdaderos cristianos, es decir, personas que vivamos la vida de Cristo. Señor, ayúdanos a vivir con transparencia y en dependencia de ti. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.